Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Santo Espíritu, haznos dóciles a tus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar del consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así mejor. Pues continuamos con este itinerario que ya hemos empezado hace 2 días, contemplando las escenas de la Pasión. Vimos hace 2 días cómo se nos explicaba la entrada triunfal en Jerusalén. Y vaya que ha triunfado Jesús. Digo, no Jesús, sino Jesús. O sea, no Jesús el que, bueno, no el Barbas, o sea, que sí, Jesús, que no Trullenque, que el que lo ha hecho, sino Jesús Cristo, vamos. Ayer también se nos explicaba el Getsemaní, ¿no? Y Mario pues nos introducía en toda la oración del Señor, esa entrega, ese momento que Jesús, pues sobre todo a través de su oración, nos introducía en toda esta pasión. Y hoy vamos a hablar de justo lo que continúa después de esto, que es del prendimiento. Quisiera comenzar con con algo que leí hace tiempo sobre la esfera y la cruz de Chesterton, un autor inglés. Y Chesterton contaba en este libro que en la Catedral de San Pablo se encontraba una esfera debajo de una cruz. Y un día llega el diablo y al verlo quiere cambiar el orden de las cosas y dice que es mejor que la esfera esté sobre la cruz, porque la esfera es aquello perfecto, redondo, simple, sin impurezas, ¿no? Es algo que es bello. Y sin embargo la cruz pues tiene aristas, está ahí como, ¿no? De alguna manera no tiene esa perfección de la esfera. La cruz es conflictiva, además la cruz viene siendo un signo como de un tiempo ya pasado, ¿no? Y sin embargo, cuenta Chesterton que un santo eremita le dice al diablo con todo esto, que ciertamente la cruz no es redonda, perfecta, simple, con esa simetría en todos sus lados. Bueno, no tienes lados, pero bueno. Sino que la cruz es más bien como la vida. Complicada. Es complicada. El símbolo de la cruz es el símbolo de cómo Dios abraza al hombre. El símbolo de la cruz es el símbolo de cómo Dios se mantiene con los brazos extendidos para abrazarte a ti y a mí. Y por eso representa la complejidad de la vida misma. Por eso en la pasión, en todos estos relatos que estamos viendo, que es un único relato, ¿no? Encontramos un montón de personajes que viven la pasión, cada uno de una manera distinta, ¿no? Encontramos a un Pedro, a un Judas, encontramos a María, la madre de Jesús, a Jesús mismo, encontramos a los fariseos, al discípulo que sale huyendo, ¿no? Encontramos a una multitud
que pasa de estar Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, a unos días más tarde, crucifícalo, crucifícalo. Encontramos a un Pilato, encontramos un montón de personajes que dentro de un mismo relato se acerca de una manera distinta a la vida de Dios que se entrega. Por eso meditar la pasión es entender el relato de nuestra propia vida. Por eso durante todo el Vía Crucis, de alguna manera se reflejan todos los caminos de todos los hombres. Se refleja tu camino y el mío. Se refleja tu camino y el mío. En la pasión de Jesucristo, de alguna manera, se ejecuta el eje de toda la historia. En ella se realiza esta perfección, esta complementariedad de el amor de Dios hacia el hombre y del amor del hombre en la persona del Hijo de Dios a Dios mismo. En esta pasión es donde se puede unir el amor tan grande de Dios por ti y el amor que un hombre como tú y como yo ha podido tener a Dios en Cristo Jesús. Y por eso todo este relato se abre paso a nuestra libertad, porque la libertad crece, la libertad se transforma solo desde el amor que en el fondo es el Espíritu que habita en ti y en mí. Solo desde el amor nuestra libertad puede crecer, puede entregarse. Y la libertad tiene mucho que ver con la felicidad. En estos días, en una de estas series de Netflix que echan por ahí, uno de los personajes de repente suelta la típica frase tópico sobre la felicidad y dice: la felicidad no consiste en tener muchas cosas. La felicidad no consiste en tener muchas cosas, sino en no desear nada. Y cuando escucho eso digo, ¿what? O sea, la felicidad no consiste en tener muchas cosas, sino en no desear nada. O sea, que nos venden la moto de que en el fondo soy más feliz si no deseo, porque como no deseo nada, pues no necesito de nadie. Y es todo lo contrario. El relato de la pasión, precisamente, lo que nos habla es de un hombre de muchos deseos, de un hombre que justamente viene a ser el hombre más feliz. El hombre más feliz porque es el paradigma de todo ser humano. Jesús. Y Él es el más feliz porque es el que más ama, es el que más sabe entregarse, es el que más desea, porque en el fondo te desea a ti, desea el amor. Si hoy Jesús puede ponerse delante de nosotros como un paradigma, como alguien a imitar, no es porque vivió al modo budista de no deseo nada, sino todo lo contrario, porque desea lo más grande. Desea vivir unido a Dios y que esa unión se transforme en un amor y que lo pueda vivir también contigo. Por eso Jesús, Cristo, es el hombre más feliz porque es el capaz de amar más. Y con todo esto quisiera recoger un poco las migajillas que nos han quedado del Getsemaní, de lo que nos hablaba María ayer. Y el Getsemaní, en el momento del prendimiento, que es lo que queremos meditar en esta mañana, me encanta porque empieza con una pregunta que hoy también podemos hacernosla tú y yo. Cuando llega Judas junto con los guardias, Jesús se levanta un poco antes de que lleguen y le pregunta a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Esta es como la primera escena de nuestra meditación, del prendimiento. Es cuando Jesús se adelanta porque ya sabe lo que le viene. Y esta misma pregunta el Señor hoy nos la quiere hacer a ti y a mí. ¿Tú a qué vienes? ¿Tú qué buscas? ¿Tú qué esperas? ¿Tú por qué estás aquí hoy detrás de una pantalla escuchando esto?
¿A qué vienes? ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué estás esperando de todo esto? En el fondo es una gracia que estés aquí con Él. Yo me imagino que el Señor, muchas veces en nuestra oración nos acercamos a Él dándole gracias, ¿no? Gracias, Señor, porque tengo este ratito de oración. Gracias, Señor, porque a través de estos medios tecnológicos, aún estando en casa, puedo acercarme a ti. Y sin embargo me imagino que es el Señor quien está diciéndote: gracias a ti por venir a mi encuentro. Gracias a ti por abrir tu corazón. Gracias a ti por dejar atrás tus perezas y dejarte amar por mí. Gracias. Es Él quien hoy se arrodilla ante ti para agradecerte. Para agradecerte. Es Él hoy quien hoy se pone aquí, se expone. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros exponernos ante otros? Y Él, sin embargo, no tiene vergüenza de exponerse ante ti y agradecerte. Y te pregunta: amigo, ¿a qué vienes? Y es curioso porque Adán se ocultó de Dios en el jardín del Edén. Y ahora es Dios quien sale a buscar. O sea, cuando Adán en un momento se oculta ante su pecado, se oculta de Dios. Y ahora Dios es quien busca a los hijos de Adán en otro jardín, ya no en el Edén, sino en el Getsemaní. Es Jesús quien se levanta y se adelanta a esperar a estos que vienen a por Él. Ellos salen de noche, bajo la luna llena, y se encuentran con el sol de justicia. Se encuentran con el sol del mundo. Ellos salen de sus tinieblas, de su noche oscura, de sus miedos. Ellos salen, estos guardias, Judas, sale a buscar a Jesús en medio de su noche, en medio de su tristeza. Y se encuentran no con la noche, sino con el sol, con el día, con aquel que puede iluminar sus miedos, su tristeza. Ellos vienen desde las tinieblas de sus vidas, desde lo más profundo de su tristeza, de su sufrimiento, y se encuentran con aquel que no se resiste al mal, con aquel que no se resiste. El demonio constantemente nos predica. No solamente aquí predican los curas, los catequistas y demás. El demonio también nos predica muchas veces y nos intenta convencer de que Dios no nos ama, de que Dios no te ama, de que Dios te ha abandonado. El demonio te dice que tu sufrimiento no tiene sentido. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad? ¿Por qué Dios está permitiendo esta pandemia, este virus? ¿Por qué Dios permite que en Madrid, que en España estén muriendo? Pues hoy estarán creo que por los 3.000, ¿no? En unos días. Y el demonio constantemente nos está predicando de que nuestro sufrimiento no tiene sentido, que es un sufrimiento incómodo. Y hay un combate, ¿no? Hay un combate interior en cada uno de nosotros, como dice San Pablo, ¿no? Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Hay un combate con el pecado. Hay un combate interior donde ves que nos quedamos enganchados horas y horas en el móvil, donde ves que nos pegamos unos maratones olímpicos de series y de películas, donde nos vemos incapaces de vivir bien la castidad, la afectividad, donde ves que llevamos unos días en casa en pijama hasta las 12 y que perdemos el tiempo, que perdemos la vida, que es como la hemorroísa, que estamos constantemente con flujo de sangre perdiendo aquello que nos da la vida, que nos da la vida. Y hoy el Señor nos vuelve a decir: amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de todo esto? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? En otro de los evangelios, en el de Juan, cuando se produce este encuentro de Jesús con Judas y los guardias, él no se dirige a Judas y le dice: amigo, ¿a qué vienes? Sino que se dirige a los guardias y le dice: ¿a quién buscáis? Y uno responde que los guardias le digan a Jesús: ¿a ti? ¿A quién buscamos? Pues a ti, tío. Hemos venido a por ti, ya lo ves. Y sin embargo, ellos lo que le dicen: ¿a quién buscáis? A Jesús. Buscamos a Jesús. Tú tal vez te has acercado hoy también buscando a Jesús. Y Jesús responde con firmeza
yo soy. ¿Y cómo debió de ser aquel yo soy que los guardias cayeron rostro en tierra? ¿Cómo debió de ser aquel yo soy con aquella firmeza, con aquella voz potente que hace que estos que vienen buscando a un delincuente caigan rostro en tierra postrados? Esto me recuerda, ¿no?, a ese yo soy de Moisés en la zarza. En este mismo entorno, justo antes del prendimiento, también Jesús, justo antes de que lleguen los guardias, dice una frase que a mí me ayuda mucho a comprender todo esto. Y dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne aquí no se pone como este mundo malo, pecador, sino aquí la carne es lo humano, es la condición encarnada del hombre. Precisamente es lo que estamos celebrando hoy, en este día de la encarnación, esta solemnidad de la encarnación. Esta carne es darnos cuenta de que padecemos el límite de nuestra propia naturaleza humana. Tenemos una dependencia del que es totalmente otro. Tenemos una dependencia total de Dios. Y sin embargo, este espíritu que está pronto es el Espíritu de Dios que obra en ti, que vive en ti, que vive en todo hombre. La carne es la fragilidad humana que Cristo ha asumido. La carne es la instalación de Dios en la vida de los hombres. Es la instalación de Dios en toda su vida, en toda la vida de los hombres, en sus relaciones familiares, sociales, de amigos, laborales, da igual. Dios vive en ti, en tu carne. Por eso, ¿quién entrega a Jesús en la pasión? Muchos podemos pensar que a Jesús en la pasión lo entrega Judas, lo entregan los judíos, ¿no? Pero en último término, quien entrega a Jesús es el mismo Padre. Es el Padre quien llena el corazón de Jesús con un amor tal que es capaz de entregar su vida, que pone en su corazón el amor hasta la muerte, que pone en el corazón de Jesús un amor al cual llamamos Espíritu Santo, un amor capaz de entregarlo todo en una cruz. Al recibir el amor del Padre, Jesús se deja mover por este amor y se entrega para salvarnos. Es curioso porque en los sacrificios del Antiguo Testamento siempre era necesario el fuego. Siempre era necesario quemar, ¿no? Quemar el cordero, quemar el cabrito, quemar los bueyes, depende del tipo de sacrificio, que si era un holocausto o lo que sea, ¿no? Y en el templo de Jerusalén constantemente ardía un fuego perpetuo, cuya primera llama fue encendida desde el cielo por el mismo Dios. Esa llama que arde perpetuamente es hoy el Espíritu Santo. El fuego que se necesita para que se pueda hacer el sacrificio de la cruz, es el fuego del Espíritu Santo. ¿O acaso no lo ves en la Eucaristía? ¿Acaso no ves cuando el sacerdote, justo antes de que se haga el sacrificio de convertir y transfigurar el pan en el cuerpo de Cristo, de que Cristo entregue su vida, invoca al Espíritu Santo? Es justo ese momento del epíclesis donde toda la asamblea nos ponemos de rodillas para invocar juntos que venga el Espíritu Santo, que venga ese fuego para que se pueda hacer el sacrificio. Pues ese mismo fuego eterno, que es el fuego eterno del Espíritu eterno, desciende ahora sobre la carne de Jesús, sobre su vida, y le llena de amor para que pueda unirse en total caridad y amor con Dios por todos nosotros, para que amando a su Padre pueda unirse a ti y a mí. Este fuego eterno es el que arde hoy junto a todo sagrario. Bueno, no precisamente aquí, porque tenemos una lamparita eléctrica, pero al lado de cada sagrario, por eso está la luz encendida, representando ese fuego eterno del Espíritu que ilumina no solamente la vida de todo hombre, sino que es el que capacita al mismo Cristo para amar y entregarse por ti y por mí. En este prendimiento luego pasamos a una segunda escena,
que es la escena en el Sanedrín. Aquí el prendimiento continúa ante un juicio que va seguido de las burlas de los judíos y de los romanos. Aquí en esta escena vamos a encontrar a ancianos, sumos sacerdotes, fariseos, y debemos comprender que en este momento de la historia, para ellos lo político y lo religioso están necesariamente unidos, están íntimamente unidos. Por eso Jesús es una amenaza para ellos, porque la buena nueva que trae Jesús es una fe que se divorcia del poder político, es una fe que supera el poder terreno y lo trasciende. La fe de Jesús supera el poder terreno y lo trasciende. Es una fe que no se queda solamente en las leyes políticas. Y por eso le hacen dos acusaciones importantes en este juicio político y religioso. Le acusan del templo, sobre el templo, cuando él dice: tú has dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y la segunda acusación es su pretensión mesiánica. En cuanto a la acusación del templo, Jesús mismo debe de pasar por la crucifixión, porque él, como resucitado, se convierte en el nuevo templo. Jesús muy claramente ha dicho: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Él no se refiere a que él va a destruir el templo, sino a que ellos los destruirán. ¿Y cuál es el templo que ellos destruyen? El templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo. Ellos destruyen el templo del cuerpo de Cristo. Ellos mismos, los que acusan a Jesús, van a querer derribar este templo que es su cuerpo, que es también tu cuerpo. Y es Dios quien va a recuperar, quien va a restaurar, quien va a reedificar un templo nuevo. Es Él quien hace todas las cosas nuevas. Y esta segunda acusación de la pretensión mesiánica, le dice Caifás: dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Esto recuerda mucho, esto lo dice tal cual Marcos, que le preguntan esto a Jesús. Si vamos por cada evangelista se formula de una manera distinta, pero en Marcos recuerda mucho esa afirmación que Pedro había hecho justo antes, esa confesión de fe: sí, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahora justo los judíos le preguntan: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Jesús responde otra vez con firmeza: lo soy. Así como respondió él ante esa pregunta de los guardias en el Getsemaní. Buscamos a Jesús y él decía: aquí estoy, yo soy. Ahí ahora, ante esta pregunta, ¿eres tú el Mesías?, él vuelve a responder con la misma firmeza: yo soy. Aquello debió de ser, pues precisamente eso, impactante, porque él sobre todo sabía cómo terminaría la película. Y aún así sabe decir: sí, soy el Mesías. Así que, ole tú. O sea, un spoiler. Al final el protagonista muere, pero no todo termina en la muerte. Así que para esto vamos a tener que venir a más charlas cuaresmales para ver cómo termina la cosa. Jesús se presenta como Dios. Jesús se presenta como Dios. Hay un montón de ejemplos en su prédica de cuando Jesús reclama su autoridad. Una de las míticas es justo cuando él dice: se os ha dicho tal cosa, pero yo os digo tal esto. Y todo esto en la mente de los judíos causaba muchísima impresión. ¿Quién es este que se atribuye la autoridad divina? ¿Quién es este que se pone en el lugar de Dios? Ahora Jesús reclama la fe, reclama una fe en un crucificado, reclama la fe en un hombre despojado, en un hombre sin ningún tipo de poder, reclama la fe en un desgraciado, en un maldito que cuelga de un madero. Esta es la fe que está reclamando Jesús al reclamar la autoridad de Dios. Pero sin embargo, solo Él, con su obediencia, con su amor, puede hacer capaz de amar en una nueva dimensión. Solo Él, con su obediencia, puede hacernos a ti y a mí capaz de amar de esta manera nueva, en una dimensión de la cruz.
Un amor que es capaz de dar la vida. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios, no? Muchas veces nuestros amigos nos preguntan, ¿y tu Dios dónde está? ¿Cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios es esta, un crucificado. Dios se ha querido mostrar en Cristo, se ha querido mostrar en el crucificado. En Él se ha querido mostrar quién es. Y a continuación pasa todo lo que nos cuentan los relatos de que en Mateo nos dice, entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo, haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Nos dice Marcos, algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofetearon y le decían, profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Fijaos, le tapan la cara como si aquello fuera el juego de la gallinita ciega. Es que esta es la paradoja, ¿no? Han cegado a Jesús y se ocultan quienes le ofenden. Pero en realidad, este Jesús de ojos vendados es quien verdaderamente ve. Él conoce bien quiénes le están pegando, él conoce muy bien quiénes son aquellos que hoy le insultan y sabe que está sufriendo para salvarles. Sabe que Él se deja humillar y abofetear para salvar a aquellos que le humillan y le abofetean. La fragilidad que hoy vemos en la carne de Jesús, la debilidad que hoy descubrimos en nuestra carne, en nuestro sufrimiento, es voz de Dios para que vivamos colgados de Él, para que dependamos de su gracia, para que vivamos anclados a su misericordia. No es una fragilidad que nos dice, tú no desees nada, sino todo lo contrario. Tú mira tu debilidad, mira tu humanidad, mira que eres capaz de sufrir. Mira que eres capaz de experimentar la soledad. Y precisamente experimentando esto, ánclate a Dios, aférrate a Él, aférrate a Él. Como Jesús, cuando nos abrimos a la experiencia de la fragilidad sin refugiarnos en nuestros caparazones y fortalezas, cuando nos presentamos pequeños ante Dios, sin nuestras compensaciones ni zonas de confort o de seguridad, cuando se tiene esa experiencia, el resultado es el crecimiento del amor hacia Dios, porque cuanto más conoce uno la propia debilidad, y más conoce el poder de Dios, más ha de colgarse en las manos de Dios, más ha de anclarse en su amor y misericordia, más ha de amar al único que quiere y puede ayudarle en su debilidad y flaqueza. Cuanto más se abre uno a su debilidad y flaqueza, al poder y amor de Dios, tanto más se vuelca su poder, su amor, su gloria en nosotros, en su criatura. Hemos escuchado a Jesús decir, el espíritu está pronto y la carne está débil. Y ciertamente la carne frágil pasa a ser testimonio de la victoria de Dios sobre la debilidad. Hoy que experimentamos tan palpablemente el sufrimiento, lo pequeño que somos, que un virus puede con nosotros, ¿no? Pues en esta debilidad de nuestra carne experimentamos, es testimonio de la victoria de Dios sobre nuestra fragilidad. La carne débil es testimonio, clama, grita el poder de Dios y muestra su perfección en la debilidad. Y quisiera concluir mostrando precisamente esto, la pasión como un camino de esperanza. La pasión, este relato de sufrimiento, no como para decirnos, pues ya está, es lo que toca, a sufrir, porque como somos cristianos y somos un poco masoquistas y lo del sufrimiento nos va, y si no, mira que ponemos la cruz y al crucificado por todos lados, en todas las esquinas, ¿no? No es eso. La pasión es un camino de esperanza. La multitud que antes decíamos que entró en Jerusalén un domingo de Ramos gritando «Sanna en el cielo, bendito el que viene», que luego unos días más tarde estará ahí ante Pilatos diciendo «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», pasa a ser la misma multitud
que según Lucas en su Evangelio volvía a Jerusalén golpeándose el pecho. Es esa misma multitud que en la prédica de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, se convertía al escucharlo. Hay un camino de esperanza también en las palabras de Jesús, en esas mujeres a las que lloran, a las que le esperan ahí en el Vía Crucis. Tal vez hoy a ti te pase como Dimas, el buen ladrón, que junto a Jesús crucificado, viéndole débil a su lado, solo le bastó una mirada, que con una sola mirada de Jesús comprendió que en Él, que en Cristo, que en los ojos de Él, todo aparece como un gran relato de misericordia. Él, viendo su sufrimiento, se da cuenta de que en Cristo toda su vida es un relato de misericordia, al que es posible incorporarse, aunque estemos en las últimas. Tú también puedes hoy incorporarte en esta gran historia de misericordia y de amor. Y con esto termino, porque lo que hoy celebramos en este día de la Encarnación encuentra su plenitud en el misterio que hoy contemplamos en la meditación, en su pasión. Hoy, en esta encarnación que celebra la Iglesia, va a encontrar su plenitud, su perfección, su culmen en esta pasión. El Hijo de Dios que hoy se hace hombre, nunca ha sido tan hombre, tan humano, tan frágil, tan de barro, como en el momento de su pasión. Y es justo ahí donde es más amado por Dios, como tú. Tú en tu debilidad es cuando más amado por Dios eres. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y este Verbo encarnado hace un camino de madurar en el amor hasta amarte a ti hasta el extremo, hasta dar la vida por ti. Eres amado por Dios, y hoy se unen estos dos grandes misterios para gritarte al corazón: Dios se hace hombre por ti, Dios entrega su vida por ti, y todo para decirte: te amo. Toda la pasión es una puesta en práctica del Padre Nuestro, de esto que nos invita hoy el Papa a rezar a las 12. Toda la pasión es poner en práctica el Padre Nuestro. Ojalá el Señor nos conceda vivir, como decía aquel cristiano de los primeros siglos, vivir con un corazón blando y maleable, para que no perdamos en nuestro corazón las huellas de sus dedos que nos hacen. Que no tengamos miedo al sufrimiento, porque ahí, en nuestra fragilidad, es donde se testimonia la victoria de Jesucristo.